Bien, muy buenas tardes a todos los presentes, siendo las 15 horas con 2 minutos del día 20 de noviembre del año 2024. El quinto juzgado de investigación preparatoria nacional da inicio a la audiencia convocada en el expediente número 33-2020, incidente 5, el mismo que ha sido convocado a fin de resolver el pedido de cese de la medida de comparecencia restrictiva solicitada por la defensa del señor Martín Vizcarra Cornejo en la causa penal que se le sigue por los delitos de cohecho y otros. Dejamos constancia que esta audiencia va adelante de manera virtual y vamos a pedir a las partes si va a identificar para el registro. Ministerio Público, buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado y todos los presentes en la plataforma virtual. En representación del Ministerio Público, el abogado Osías Castañeda Neria, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Supraprovincial, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, y para efectos pertinentes de la notificación 48884, casilla electrónica y demás datos ya consignados en nuestro escrito de absolución. Gracias. Gracias. La defensa del investigado. Muy buenas tardes, señor magistrado. Muy buenas tardes al representante del Ministerio Público, Erwin Rommel Sipcha Pérez, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 9774, en defensa del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Casilla electrónica 85507, correo electrónico notificaciones@cialegaladvisors.com y número de celular 951-972-924. Gracias. ¿Está presente su patrocinado? No, no se encuentra presente. Bien, gracias. A ver, especialista, buenas tardes. Por favor, informe si existe despacho pendiente que dar cuenta. Señor magistrado, buenas tardes y buenas tardes con las partes conectadas a la audiencia. Sí, he ingresado en un escrito el día de ayer, 19 de noviembre del 24, un nombre de ingreso 48383-2024, ingresada por el Ministerio Público, donde Sumía refiere absueldo, cese, medida de comparecencia restrictiva planteada por el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. El mismo ha sido correcto al lado de las partes, señor magistrado. Bien, gracias. En todo caso, ténganse en cuenta y agréguense a los antecedentes. Bien, vamos por instalada válidamente la presente audiencia y conforme a su naturaleza de pedido, vamos a hacer uso de la palabra a la defensa a fin de que es fundamente su pedido. Doctor Erwin, adelante, lo escuchamos. Muchísimas gracias, ilustrísimo magistrado. En este incidente, señor magistrado, al amparo de los artículos 283 y 287 del Código Procesal Penal, esta defensa solicita que se cese la medida de comparecencia restrictiva impuesta a mi patrocinado Martín Alberto Vizcarra Cornejo el 18 de marzo de 2021 mediante la emisión de la resolución judicial número 10 a cargo del primer juzgado de investigación preparatoria nacional permanente especializado en delitos de corrupción de funcionarios, confirmada luego mediante la resolución número 4 del 31 de marzo de 2021. El conflicto a dilucidar, señor magistrado, más allá de los antecedentes, creo que es sumamente sencillo, y lo que tiene que señalarse que recientemente el artículo 287 del Código Procesal Penal ha sido modificado. Hasta antes de esta modificatoria, la medida de comparecencia restrictiva, conforme así lo señalaba en la jurisprudencia, en constantes pronunciamientos, era una medida de coerción procesal de carácter personal indeterminada. Es decir, que se podía mantener durante todo el transcurso del proceso penal, claro está, según la casación 1412-2017, ¿no?, atendiendo a criterios de razonabilidad por la propia duración de la comparecencia con restricciones. ¿Qué es lo que debemos señalar al respecto, señor magistrado? En principio, que el artículo 287 ha cambiado la regulación de la institución jurídica de la comparecencia restrictiva. Es decir, ya no es una medida de coerción de carácter indeterminado, sino que tiene un plazo de vigencia expresamente señalada en la norma por remisión. El artículo 287 señala textualmente que en las restricciones se impondrán por los plazos previstos en el artículo 272, según corresponda, sin afectar irrazonablemente los derechos fundamentales del imputado. ¿Y cuáles son los plazos previstos en el artículo 272? Primero,
para plazos de procesos no complejos, 9 meses, para procesos complejos, 18 meses, y para procesos de crimen organizado, 36 meses. Es decir, desde ahora, actualmente, la comparecencia con restricciones no puede ser superior a dichos plazos establecidos en el artículo 272 del Código Procesal Penal. Es cierto, señor magistrado, que cabe tener en cuenta que existen varias medidas de coerción procesal en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, todas son graduales y evidentemente la intensidad y razonabilidad dependerá del transcurrir del tiempo y de la afectación de los derechos fundamentales que pueda surgir en el investigado, en el procesado o, de ser el caso, en el acusado. Sin embargo, lo que sí tiene que tenerse en cuenta es que una vez que la ley determina el cese por vencimiento, jamás podrá mantenerse una regla de conducta que forme parte de esa propia medida de coerción procesal. Caso contrario, lo que estaríamos haciendo es incumplir la norma y extender en la práctica la misma comparecencia con restricciones. En este caso, conforme ya hemos señalado, más allá de la discusión de si este proceso en esencia era un proceso de crimen organizado o no, hay que tener en cuenta que es un único procesado en la investigación preparatoria, un único acusado, y nunca se ha negado que sea un proceso de carácter complejo. Pero lo cierto es, señor magistrado, que desde el 11 de marzo de 2021 ya transcurrieron más de 40 meses desde la vigencia de la medida de comparecencia restrictiva. Es decir, ya transcurrieron más de 36 meses, cuyo plazo es el máximo establecido de la interpretación sistemática de los artículos 287 y 272 del Código Procesal Penal, el cual no puede extenderse, bajo la lógica de tratar de asegurar la presencia del imputado, por un tiempo más extenso, puesto que, conforme ya indiqué, sería en la práctica incumplir la normativa procesal establecida en el artículo 287 y tratar de prorrogar indefinidamente y de manera inconstitucional una comparecencia que restringe los derechos fundamentales del investigado. El día de hoy nos han corrido traslados, señor magistrado, en horas de la tarde, justo de la oposición del representante del Ministerio Público, y más allá de que nosotros consideramos de que por legalidad procesal esta norma de carácter procesal tiene que aplicarse incluso con carácter retroactivo al amparo del artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal, lo cierto es que el Ministerio Público propone otra situación. Propone que usted realice un control difuso sobre la constitucionalidad de esta norma. Lo primero, habría que señalar cuál sería la norma inconstitucional, porque en todo caso, lo que yo entiendo que está intentando decir el representante del Ministerio Público es que usted efectúe un control de convencionalidad y no un control difuso de constitucionalidad propiamente dicho. Pero sin embargo, señor magistrado, quiero recordar acá que lo que señala nuestra normativa procesal es absolutamente clara y expresa. El artículo 7, el título preliminar citado del Código Procesal Penal, indica que la ley procesal penal es de aplicación inmediata, ¿no? Y que la ley procesal referida a derechos individuales que sea más favorable al imputado, expedida con posterioridad a la actuación procesal, se aplicará incluso retroactivamente. Sobre la base de ello, no hay ninguna norma constitucional, señor magistrado, que nos advierta de que esta modificatoria está vulnerando el contenido de nuestra Carta Magna. Ni siquiera ha sido citado expresamente por el representante del Ministerio Público para advertir en qué artículo o qué artículos se estaría infringiendo de nuestra Constitución con la modificatoria de este precepto procesal. Más allá de ello, si lo que pretende el Ministerio Público es en esencia un control de convencionalidad y no un control difuso de constitucionalidad, el Ministerio Público nos indica que habría de tenerse en cuenta tanto la Convención de Palermo y la Convención de Viena. Creo yo, señor magistrado, y con todo el respeto, en principio, ninguno de estos tratados
establece cuál debe ser el plazo de duración de las medidas reguladas con soberanía por los estados que forman parte de este tratado. Es más, los propios tratados señalan que cada estado parte adoptará las medidas legislativas de acuerdo a su soberanía. Y en ese sentido, señor magistrado, el legislador, justamente, en virtud de sus facultades otorgadas por el Poder Constituyente, ha determinado que la razonabilidad del plazo de una comparecencia restrictiva no puede superar los 36 meses de vigencia. Incluso sobre esto, en uno de los últimos pronunciamientos que ha tenido el doctor San Martín Castro sobre las últimas modificatorias efectuadas al Código Procesal Penal, ha señalado expresamente, y se puede buscar a nivel de todas las plataformas digitales, ha señalado expresamente que justamente la regulación de un plazo ahora a la comparecencia con restrictiva es la única medida que resulta razonable de las últimamente efectuadas. Y en ese sentido, señor magistrado, ni siquiera uno de los mayores referentes de los procesalistas en nuestro país ha señalado que esta norma tenga un carácter de inconstitucionalidad y menos aún de que incumpla algún parámetro, algún estándar de las convenciones de Palermo o la de Viena. Es decir, señor magistrado, no solo tenemos un precepto procesal plenamente establecido ya por nuestros legisladores, que regula un plazo de vencimiento de la comparecencia restrictiva, sino que además no resulta inconstitucional al no haberse citado ninguna norma que infrinja justamente dicho precepto procesal, y menos aún incumple los tratados internacionales correspondientes a la Convención de Viena y a la Convención de Palermo, los mismos que establecen que en el marco de su soberanía y de su independencia son los estados quienes dictarán las medidas legislativas justamente para el cumplimiento de los tratados. Como consecuencia de todo ello, señor magistrado, nosotros solicitamos que se cese la medida de comparecencia restrictiva por vencimiento de plazo que se encuentra vigente desde el 18 de marzo del año 2021. Bien, muchas gracias, señor abogado. Ministerio Público, su posición frente al pedido de la defensa. Gracias, señor magistrado. Permiso para poder proyectar unas pequeñas láminas ilustrativas nada más. Con su venia, señor magistrado. Bien, señor magistrado, la defensa técnica ha solicitado el cese de la medida de comparecencia con restricciones, amparándose en dos artículos. El 283 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 32.130, que señala que el imputado podrá solicitar la cesación de prisión preventiva o de las comparecencias restrictivas. Lo que se le olvidó señalarle es de que en el mismo artículo, en el numeral 4 y 5, señala también que las medidas, la cesación de estas medidas procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron su imposición. Numeral 4. Y en el 5, de igual manera, señala que para la determinación y el juez aplique las medidas de comparecencia con restricciones, va a tener que tener en cuenta, primero, características personales del imputado. Segundo, plazo. Tercero, estado de la causa. Y finalmente señala que el juez impondrá las correspondientes medidas o reglas de conducta necesarias para garantizar la presencia del acusado, procesado o investigado. Lo señala el artículo con la modificatoria. Segundo, invoca el artículo 287, señor magistrado, del numeral 2 del Código Procesal Penal, modificado del mismo modo por la Ley 32.130. ¿Qué nos dice este artículo? Las restricciones se impondrán por los plazos previstos en el artículo 272 del Código Procesal según corresponda. Cuando nos remitimos a este artículo, vamos a encontrar los plazos de la prisión preventiva, señor magistrado. Ahora bien, señor magistrado, este Ministerio Público solicita la inaplicación vía control difuso del último párrafo del artículo 287, numeral 2 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 32.130. En consecuencia, solicitamos que se declare infundado el pedido formulado por la defensa técnica del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y en ese mismo sentido,
queden vigentes aún las reglas impuestas con fecha, en este caso, marzo de 2021. Los argumentos que respaldan nuestra postura, nuestro petitorio, son los siguientes, señor magistrado. Como antecedentes, este Ministerio Público formuló prisión preventiva, señor magistrado, contra el hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, por la comisión de graves actos de corrupción, en este caso. La jueza en ese entonces de primera instancia, efectivamente, al analizar el debate correspondiente, consideró que concurrían los graves y fundados elementos de convicción. Segundo, determinó que concurría el segundo presupuesto por no de pena. Sin embargo, respecto al tercer presupuesto, el peligro de fuga, señaló que no era de tal intensidad a la que exigía la prisión preventiva. Ergo, consideró de que la medida idónea es la de comparecencia con restricciones para asegurar el resultado del proceso. Repito, para asegurar el resultado del proceso. Esta decisión efectivamente fue respaldada por la Sala Penal de Apelaciones. Ahora bien, señor magistrado, en este momento también tenemos que señalarle básicamente que previa al ingreso al tema de fondo que está planteando la defensa técnica, es necesario, señor magistrado, ponerle de su conocimiento que este aspecto referido al cese de la regla de conducta ya ha sido abordado en la audiencia del 5 de noviembre del presente año. Esto es, la defensa técnica planteó del mismo modo el cese de la regla de conducta por el plazo en aplicación de la ley 32.130. ¿Qué señaló en dicha oportunidad? Señaló que al haberse sobreseído el proceso respecto al delito de asociación ilícita, el proceso dejó de ser un proceso de crimen organizado y pasó al ámbito de complejo. Sobre este extremo, señor magistrado, merece que citemos rápidamente lo que su digna judicatura señaló en su resolución 207 de fecha 8 de noviembre de 2024, considerando en este caso 26 y 27. Respecto al haberse sobreseído la causa por el delito de asociación ilícita, tal como el plazo de la medida de comparecencia con restricciones a la fecha resulta irrazonable. Sí, y su judicatura dijo: el juzgado considera que no se debe perder de vista que inicialmente el proceso fue tramitado bajo las reglas procesales establecidas por los casos de criminalidad. Y si bien al momento de resolver la prisión preventiva se consideró que no había elementos de comisión graves que acrediten la existencia de asociación ilícita, empero, ello no significa que la vía procedimental hubiera dejado de lado. Señala que, a pesar de que no tiene el carácter de crimen organizado, tiene esa complejidad propia de los actos de corrupción, donde están involucrados altos funcionarios de nivel, tanto regionales como nacionales. En su numeral, en su considerando 27, es importante que usted desarrolla la modificación del artículo 272 respecto a fijar un plazo para el momento de imponer una comparecencia con restricciones. Señaló su digna judicatura: debe ser interpretada de manera sistemática y no aislada. Repito, debe ser analizada de manera sistemática y no aislada. Las medidas de coerción personal tienen como finalidad instrumental asegurar el normal desarrollo del proceso. Esto es, lograr que el pronunciamiento de fondo deba ser ejecutado. Finalmente, en la parte infine dice: consecuentemente, las reglas de conducta al investigado en modo alguno pueden considerarse que afectan el derecho al plazo razonable. Lo dice su resolución, señor magistrado. Ahora bien, ingresando al tema de fondo, es importante, señor magistrado, que en dicha resolución usted ha dejado técnica. Dentro de estos, es interesante que ha dejado constancia, sentado en dicha resolución, que para variar una regla de conducta corresponde verificar si el momento en que se impuso han surgido nuevos elementos, han surgido nuevas circunstancias que tengan suficiente fuerza para variar la regla de conducta. Este ministerio señaló que efectivamente no existen estas nuevas circunstancias que hagan cesar la regla de conducta. Es más, en dicha audiencia, señor magistrado, señalamos de manera concreta y específica cuáles son las nuevas circunstancias que más bien han incrementado el peligrosismo procesal. No solo estuvieron direccionadas a la conducta negativa del acusado a someterse al proceso penal que tiene en este despacho fiscal, sino también hizo ver de que el estadio procesal en que nos encontramos es totalmente diferente. Actualmente nos encontramos en la etapa estelar de juicio oral, en donde básicamente, señor magistrado, es importante que se tenga en cuenta ello,
Entonces, respecto a este extremo, hay que tener claro el panorama. Una cosa es la conducta negativa que ha tenido el acusado, por eso es que se le ha denegado permisos de viajes, estos últimos, por temas políticos, por temas laborales y por temas de familia. Se le ha denegado, señor magistrado. Y esto ha sido respaldado incluso por la segunda sala, por la tercera sala de apelaciones. ¿Y eso por qué lo digo? Porque es importante, señor magistrado, que dentro del análisis que usted realice, no solamente se fije si la ley podemos aplicarla o no de acuerdo al título preliminar del Código Procesal Penal, sino que tenemos que tener en cuenta las circunstancias que ameritan y que hacen plausible, palpable, de que efectivamente hubo una conducta negativa a lo largo del proceso. Señor magistrado, el permiso ha sido el permiso de trabajo y el permiso de familia ha sido recién, julio del presente año, y han sido denegados tanto por la primera instancia como de la segunda. Ahora bien, su judicatura también ha señalado interesante que dicha medida restrictiva de limitación debe ser ajustada a derecho y cuando resulte justificado. La pregunta es, ¿resulta justificado que la medida siga vigente? ¿Resulta justificado que su judicatura tenga vigente esta regla para que pueda verificar efectivamente y tener la posibilidad de, ante el llamado judicial, poder tener la certeza dónde se encuentra ubicado el hoy acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo? Es idónea la medida aún. La vigencia todavía surte efecto y es necesaria, señor magistrado. Finalmente, su judicatura señaló que las reglas de conducta lo que buscan es la sugestión del acusado al proceso penal que se le sigue en su contra. Busca asegurar que el acusado esté a disposición de la autoridad judicial para la realización del juicio oral. Lo dice su resolución, señor magistrado. Solo estoy que le hago un recordaris. Ahora bien, este Ministerio Público, señor magistrado, considera de que nuestro estatuto procesal prevé estas medidas coercitivas de naturaleza personal, ya sea detención preliminar, prisión preventiva, comparecencia con restricciones, ya sea en su vertiente simple o restrictiva. También es interesante señalarle que estas medidas se materializan en una resolución judicial debidamente motivadas, que es la que actualmente está vigente. Ahora bien, estas medidas, señor magistrado, coercitivas de carácter personal, si bien limitan uno de los derechos más importantes que tiene todo ser humano, que es la libertad ambulatoria, también es importante señalarle, señor magistrado, que el objetivo principal de estas medidas es asegurar la celebración de la etapa estelar del proceso penal y, consecuentemente, garantizar la eficacia de la sentencia. Repito, el objetivo principal de las medidas coercitivas es asegurar la celebración de la etapa estelar del proceso penal, juicio oral, y, consecuentemente, garantizar la eficacia de la sentencia. ¿Cómo obtengo estas garantías, señor magistrado? Sujetando al acusado al proceso penal. Ahora bien, lo que este Ministerio Público ha escuchado por parte de la defensa técnica es de que invoca el artículo 287, numeral 2 del Código Procesal Penal, referente al plazo modificado según la ley 3130. Este Ministerio Público, señor magistrado, está solicitando la inaplicación por control difuso. ¿Por afectación de qué cosa? Voy a señalarle. Afectación a la Constitución Política del Perú. Afectación a la Convención de Viena. Afectación a la Convención de Palermo, de la cual el Perú está escrito. Y también, señor magistrado, no puede dejar de lado que existe una afectación grave a los derechos fundamentales de las personas, como es el derecho a la verdad y el derecho a vivir dentro de una sociedad sin corrupción. Vamos con el primer punto. Sobre la inconstitucionalidad del artículo 287, numeral 2 del Código Procesal Penal modificado por la ley. Cuando se trate... No le estoy escuchando. Escucha, señor magistrado. El hoy del Ministerio Público, se ha acordado. de delitos tipificados Señor fiscal, no lo con estamos. arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 del presente convenio. A ver, Señor magistrado, ¿ahora me escucha? señor fiscal, por favor, ¿podría volver a empezar respecto por ¿Ahora qué se me señala escucha? constitucional? Porque no lo estamos captando.
¿Ahora sí se me escucha? Hola. Ahora sí, doctor, por favor, ¿podría volver a empezar respecto por qué sería inconstitucional? Correcto, Por favor, gracias, le señor voy a magistrado. pedir, doctor, señor abogado, señor fiscal, también por más concreción, por favor, más concreción. Señor magistrado, estoy siendo bastante concreto. Lo único que quiero es darle información de calidad, nada más para que usted pueda determinar. Sobre el aspecto de inconstitucionalidad de la ley respecto al artículo 287.2 del Código Procesal Penal. Ya hemos señalado que la Convención de Palermo señala que respecto a los artículos 5, 6, 8 y 23 del presente convenio, cada Estado parte adoptará las medidas apropiadas con miras a procurar que el imponer condiciones en relación con la decisión de conceder la libertad en espera del juicio se tenga presente la necesidad, esto es lo importante, la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todos los pronunciamientos penal ulterior. Señor magistrado, el Perú, a través de los operadores de justicia, tiene el deber de procurar garantizar la comparecencia del acusado al proceso penal. Y es más, no solo al proceso penal, señor magistrado, sino también a garantizar la eficacia de la sentencia. En ese orden de ideas, señor magistrado, la promulgación de toda legislación interna que realicen presupuestos jurídicos existentes para garantizar la comparecencia del acusado al proceso penal, significaría ¿qué cosa? El levantamiento al deber constitucional, señor magistrado, que tiene todo operador, en este caso el Ministerio Público como persecutor de la acción penal. Ahora bien, señor magistrado, es importante señalarle que también hay afectación a los derechos fundamentales de las personas. Esto es el derecho a la verdad. Con dicha ley, señor magistrado, hace posible de que no se le pueda sujetar al acusado a la etapa estelar del proceso penal, como es el juicio oral, que no se le pueda sujetar a la garantía de la eficacia de la sentencia y por ende, señor magistrado, no podamos conocer la verdad de lo que realmente sucedió respecto a los graves hechos que son materia de acusación, hoy ventilándose a nivel de juicio oral. Derecho a vivir en una sociedad de libre corrupción. Al señor acusado se le imputa la comisión de actos de corrupción, señor magistrado, solicitar y condicionar en su calidad de alto funcionario del gobierno regional de Moquegua. Y no son actos no relevantes, son actos graves que en definitiva socavan a la sociedad, señor magistrado, y la sociedad tiene el derecho de vivir en una sociedad de libre corrupción. Ahora bien, señor magistrado, respecto al plazo, es importante señalarle que la Corte Suprema a la doctrina y la jurisprudencia ha sentado base respecto a este aspecto. Tenemos la apelación 108-2023, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, fundamento 15, que señala explícitamente la medida de comparecencia con restricciones no posee un plazo temporal, sino que su duración es hasta la expedición de la sentencia. Repito, hasta la expedición de la sentencia definitiva. Toda vez que esta denotación de la doctrina jurisprudencia no afecta los derechos del justiciable, señor magistrado, puesto que toda medida de coerción es variable. Señor magistrado, al inicio de la locución le dije, para cesar deben ocurrir o deben aparecer nuevas circunstancias que hagan desvanecer los presupuestos o los motivos por los cuales se dictó. ¿Existen? No existen. Lo que sí le podemos advertir en aras de la fe procesal de este Ministerio Público es de que existió una conducta negativa a lo largo del proceso penal que se le ha seguido al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Concluyo, señor magistrado. No es una novedad que el Congreso de la República viene emitiendo distintas leyes y modificaciones legislativas que no tienen más que un trasfondo de favorecimiento a sus causas, de las cuales vienen siendo investigados por graves actos de corrupción. Señor magistrado, la modificatoria de dejar sin efecto una comparecencia con restricciones o de fijar un plazo para dejar sin efecto una medida de comparecencia con restricciones no hace más que atentar contra los principios básicos del Estado constitucional de derecho, señor magistrado. No hace más que atentar contra los principios constitucionales. No hace más que atentar contra los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Señor magistrado, los jueces tienen el deber de controlar y verificar la constitucionalidad de las leyes que emitan los funcionarios públicos, en este caso los congresistas de la República. Estas medidas de coerción personal, de medidas coercitivas de naturaleza personal, no solo tienen la finalidad, señor magistrado, de sujetar al acusado al proceso penal, sino que tienen como objetivo principal, fundamental, garantizar la eficacia de la sentencia. Fíjese ese detalle.
Y finalmente, esta ley, señor magistrado, debemos señalarlo enfáticamente, nos deja sin armas, nos deja sin posibilidad de que este órgano persecutor del delito pueda sujetar al acusado al proceso penal y por ende no podamos garantizar la eficacia de la sentencia. Lo que le pedimos, señor magistrado, su digna judicatura, es evaluar la constitucionalidad de esta ley, que para nosotros es, primero, inconstitucional y anticonvencional. Y en ese orden de ideas, señor magistrado, porque contraviene a todos los tratados a los cuales el Perú está escrito y contraviene a la propia Constitución incluso. La ley no hace más que crear un marco de impunidad, señor magistrado, porque este Ministerio Público, bajo esta ley, está imposibilitado, como ya lo señalé, de garantizar no solo la sujeción del acusado al proceso en la etapa estelar, sino también de sujetar y garantizar la eficacia de la sentencia. Esto, señor magistrado, tiene concordancia directamente con la Convención de Palermo, que señala efectivamente que ante actos de corrupción debe existir los mecanismos para poder hacer que el acusado pueda comparecer a lo largo del proceso penal, desde el inicio hasta obtener una sentencia. Y en la sentencia puede ser absolutoria o condenatoria, pero debe primar hasta ese estadio procesal. Por todas estas consideraciones, señor magistrado, este Ministerio Público solicita el control difuso, que se declare inaplicable la ley 32.130 en el extremo que modifique el artículo 287 numeral 2 respecto al plazo, referente al plazo, y en consecuencia se declare infundado en todos los extremos del pedido formulado por la defensa técnica. Y en ese mismo sentido, señor magistrado, que se mantengan las reglas vigentes, toda vez que a la fecha vienen cumpliendo con el objetivo, garantizar la sujeción del acusado a la etapa estelar del juicio oral y garantizar efectivamente, consecuentemente, la eficacia de la sentencia. Eso es todo. Gracias. Bien, gracias. ¿El abogado defensor quiere agregar algo? Sí, algo sucinto, señor magistrado. En principio, cabe recordar que el Ministerio Público, según el artículo 60 del Código Procesal Penal, conduce jurídicamente la investigación preliminar y la investigación preparatoria de acuerdo al principio de legalidad. Creo yo, señor magistrado, y lo digo con el mayor de los respetos, que parte del desorden de nuestro sistema procesal actual y de esta ingobernabilidad que se sostiene entre todos los entes que conforman nuestro sistema público, justamente forma o es la consecuencia de esas decisiones unilaterales de soslayar la aplicación de la ley. Es decir, si me gusta la ley, la aplico. Si no me gusta la ley, no la aplico porque simplemente considero que es equivocada. En este caso, el Ministerio Público está haciendo eso. Está invitando a que usted inaplique el principio de legalidad, que soslaye este principio y resuelva contrario a lo establecido expresamente en la norma. Pero no solo ello. Le cita el artículo 55 de la Constitución Política del Perú, y usted lo ha visto así en su diapositiva, para alegar un supuesto de inconstitucionalidad del precepto procesal. El artículo 55 indica que los tratados forman parte de nuestro ordenamiento jurídico nacional. ¿Cómo así puede explicar el representante del Ministerio Público que afecta este precepto procesal contenido en el segundo párrafo del artículo 287 nuestra Constitución? Y luego le cita el Convenio de Palermo y el Convenio de Viena, la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Señor magistrado, en estos dos tratados también se reconoce la autonomía de los estados. Pero no solo se reconoce esta autonomía y soberanía, sino que se deja a criterio de los estados adoptar las medidas legislativas para cumplir con lo preceptuado en dichos instrumentos internacionales. Y acá, ¿existe una diferenciación entre los plazos de los procesos? Por supuesto. Tenemos un plazo para procesos no complejos, un plazo para procesos complejos y un plazo para crimen organizado. Lo que el Ministerio Público en esencia le dice, no me importa el ser humano, lo único que me importa es el resultado de mi proceso. Y eso, señor magistrado, no puede ampararse por su órgano jurisdiccional al amparo del artículo 1 de la Constitución Política del Perú, que sí
es un vértice de interpretación transversal de todos los derechos y atribuciones de los órganos públicos, justamente porque indica que la defensa de la persona y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Lo que pretende el Ministerio Público es instrumentalizar al ser humano y no que el instrumento sirva como un mecanismo para determinar la sanción por una presunta responsabilidad que puede existir y que incluso el mismo representante del Ministerio Público acaba de indicar que incluso la sentencia puede ser de carácter absolutoria en virtud del principio de presunción de inocencia. Pero finalmente, señor magistrado, el Ministerio Público, con una retórica vehemente, y eso lo respeto, acaba de indicar que el Ministerio Público no tiene el derecho, no tiene el derecho, no tiene cómo sujetar la presencia o sujetar al investigado al proceso penal. En principio, señor magistrado, las instituciones públicas no tienen derechos, tienen facultades, tienen competencias, tienen atribuciones. Los derechos son de las personas, los derechos son de los individuos. Eso de decir que el Ministerio Público está siendo afectado en sus derechos, no sé a partir de qué principios, ¿no?, generales del derecho señala que tendrían esos derechos subjetivos. También ha hecho referencia al derecho a la verdad. Señor magistrado, el derecho a la verdad se refiere justamente, o es un principio del derecho internacional, que se concibió como falta de respuesta al esclarecimiento, investigación y juzgamiento de los actos. En este caso, se ha investigado, inició con un proceso por 5 delitos. Han archivado absolutamente casi todos, solo queda uno, y uno pendiente de control de acusación que refiere al mismo hecho. Y estamos en juicio oral a la espera de la decisión definitiva, que nosotros consideramos va a ser absolutoria. Pero el Estado ha respondido, está cumpliendo sus funciones para el esclarecimiento de los hechos, y lo cual además es anhelo de mi patrocinado, porque usted, como usted podrá advertir, porque además es de información pública, está presente en todas las sesiones del acto de juzgamiento, e incluso el día de ayer, frente al representante del Ministerio Público que estuvo adjunto, disculpe, el día antes de ayer, el día lunes, la jueza indicó que no había problema, que él podía conectarse virtualmente y que eso no iba a entorpecer el acto de juzgamiento, ¿no? Y eso en referencia a que le comunicamos que usted nos había indicado o nos había autorizado el viaje por motivos navideños. Señor magistrado, y solo para finalizar, creo yo que se ha desviado el debate. En un minuto termino. En ningún momento nosotros hemos solicitado la variación de la comparecencia por nuevas circunstancias, sino por vencimiento del plazo en aplicación del segundo párrafo del artículo 287. Claro está, señor magistrado, si estuviésemos dentro del plazo, nosotros tendríamos que acreditar esas nuevas circunstancias, pero es como señalar que una prisión preventiva solo puede solicitarse su cese por vencimiento de plazo si existen nuevas circunstancias, y eso es absolutamente ilegal. Una vez vencido el plazo y la prisión preventiva, evidentemente tiene que decretarse la libertad del imputado. Igualmente, una vez vencido el plazo de la comparecencia con restricciones, debe ordenarse su cese por vencimiento y, de ser el caso, determinarse la comparecencia simple para que mi patrocinado pueda estar obligado, vinculado al proceso, y nosotros seguir participando activamente como siempre se ha hecho. Eso es todo, señor ministro. Muy bien. Señor fiscal, ¿algo que agregar? Sí, un minuto nada más puntual, señor magistrado. Señor magistrado, recordemos de que actualmente no nos encontramos ante una medida más gravosa que la prisión preventiva. Nos encontramos ante una comparecencia con restricciones. Y desde ese punto de vista, tal como su resolución ya lo ha señalado, los derechos no son absolutos, son relativos. ¿Puede restringirse? Sí. ¿El señor puede realizar su actividad cotidiana? Sí, pero meridianamente restringido. Cuando existan
razones suficientes, como lo ha dicho la tercera sala, podrá flexibilizarse la medida. Y aquí que no se diga, señor magistrado, que no existe fundamento para el pedido que estamos realizando. El artículo 55 de la Constitución señala claramente: los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Y en ese orden de ideas, señor magistrado, lo que este Ministerio Público viene a postular es lo siguiente. La Convención de Palermo señala explícitamente de que en relación con la decisión de conceder la libertad en espera de juicio o la apelación, se tenga presente la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo el procedimiento penal ulterior. Señor magistrado, este Ministerio Público ha sido bastante claro en señalar de que a criterio de este Ministerio Público, en ningún momento hemos dicho que se está afectando derechos como institución. Lo que hemos señalado, señor magistrado, es de que esta ley, recuerdo la modificación del artículo 287, numeral 2 del Código Procesal Penal, no debe aplicarse. Eso es lo que hemos señalado concretamente. Porque contraviene, ¿qué cosa? Abiertamente la Constitución, la Convención de Palermo y la Convención de Viena. ¿En qué sentido? En qué sentido que no nos permite o no nos va a permitir garantizar la comparecencia del acusado a la etapa estelar del proceso, que es el juicio oral. Y como objetivo principal, no nos va a permitir garantizar, señor magistrado, la eficacia de la sentencia. ¿Por qué decimos esto? Porque va a crear un marco de impunidad, señor magistrado. Y en ese orden de ideas nosotros estamos señalando de que efectivamente usted tiene que merituar estos tratados, usted tiene que merituar las circunstancias a lo largo del proceso penal y han demostrado que ha evidenciado una conducta negativa del acusado de someterse a este proceso penal. Y que no se diga que el proceso ya se encuentra en etapa estelar, porque también tenemos un delito que es la de colusión simple en etapa intermedia aún. Por todas estas consideraciones, señor magistrado, solicitamos que se declare infundado en todos los extremos el pedido formulado por la defensa técnica y solicitamos aplicar el control difuso a fin de que se declare inaplicable la ley 32.130 en el extremo que estamos indicando, artículo 262, numeral 2, respecto al plazo. Eso es todo, gracias. Bien, gracias. Bien, habiendo escuchado a las partes respecto a sus razones, el juzgado va a emitir pronunciamiento y va a notificar a las casillas electrónicas en el plazo de ley. Estamos por concluir la audiencia, siendo las 15:45. Buenas tardes, colega, la audiencia concluida. Muchas gracias, señor magistrado. Muy buenas tardes.